Conozcamos la Biblia con el Padre Claudio Doglio. El Evangelio según Juan, el discurso de la última cena. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Con el capítulo 13, la narración del evangelista Juan llega a la hora. El momento tan esperado ha llegado, el momento del cumplimiento. Jesús realiza la obra de salvación, lleva a la culminación ese amor que trajo a la tierra y ahora realiza su proyecto. El evangelista sabe que Jesús es consciente y lo subraya enfáticamente, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que sabía que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Después echa agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Con el lavamiento de los pies comienza el texto de los capítulos 13 al 16, que contienen la última cena. El de la despedida, de las cosas importantes, en el que Juan pone en labios de Jesús el testamento espiritual, el mandato a su comunidad, las tareas importantes. Juan no narra la institución de la Eucaristía. Durante esta cena no se refiere al pan y al vino, a las palabras que decimos en la consagración, pero ha dedicado casi todo el capítulo 6, después de la señal del pan, al discurso eucarístico. Y con las palabras que Jesús pronunció esa noche durante la cena, instituyó el sacramento de su cuerpo y su sangre. Juan volvió a elaborar como catequesis el texto y lo ha colocado en el capítulo 6. Ahora, durante el transcurso de esa cena, presenta un episodio que los otros evangelistas ignoran. El gesto del lavamiento de los pies, que tiene un significado y una función eucarística. De alguna manera recuerda el sentido de la Eucaristía, que es la entrega total de uno mismo, y es una especie de representación del misterio de la encarnación, de la redención hecho por Jesús. Se levantó de la mesa, se quita la ropa exterior, se despoja de la divinidad para agacharse a la tierra al nivel de los pies de los discípulos. Se ciñe con actitud de sirviente y comienza a lavar los pies de los discípulos. Pedro no entiende el significado y reacciona no queriendo que el maestro le lave los pies. Pero Jesús le muestra que la aceptación es necesaria. Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. No es simplemente el gesto externo que Jesús realiza, sino que es el significado simbólico detrás del gesto. Hay un recordatorio bautismal al agua que lava, y hay un sentido pascual, sacrificial, el amor de Jesús que lava
a los pies a los discípulos, lava a los discípulos del pecado. Si no dejas que Jesús te lave, no podrás formar parte con Él. Es necesario dejarse amar y aceptar este estilo imponente de un Dios que se rebaja a nuestros pies, para nada poéticos, para lavar nuestra pobreza, nuestra humanidad limitada, nuestra inmundicia. Este es el sentido de lo que va a pasar. Un gran amor que nos purifica. Después de este gesto que dejó boquiabiertos a los discípulos, Jesús se viste, se sienta y comienza a explicar. Una vez más nos encontramos con un procedimiento habitual. Primero una señal y luego la explicación. El hecho va acompañado de las palabras que presentan el significado. ¿Comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, que soy maestro y señor, les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Estas palabras son muy similares a lo que los sinópticos refieren como las últimas palabras de la institución de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Yo soy el ejemplo, el modelo, el prototipo, y estás llamado a continuar en la misma dirección. No es simplemente una función ejemplar por parte de Jesús. Él es la causa de este amor. No es simplemente una demostración de cómo hacerlo dejándonos solos en nuestras debilidades. Su acto de amor toca efectivamente, eficazmente nuestra vida y nos permite hacer como Él lo ha hecho. Este es un hecho muy importante. La obra de Jesús no es simplemente un ejemplo a imitar, sino es una fuerza de gracia que permite al discípulo hacer lo mismo. En este momento de gran tensión, Jesús revela que uno de los discípulos está a punto de traicionarlo. Judas es retratado con una muy mala luz en el Evangelio de Juan. Se le presenta como un ladrón, el que tiene la custodia de la bolsa y se sirvió de lo que había en ella. Como hipócrita, había sugerido vender el perfume de la unción en Betania para ayudar a los pobres, no porque le interesasen los pobres, sino porque quería llevarse ese dinero. Satanás ya ha puesto en el corazón de Judas el plan de traicionar a Jesús. Jesús sabe eso y le dice al discípulo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas ve esta actitud de Jesús, esta entrega del bocado, signo de amistad tan impactante. Mientras tomaba ese bocado, el diablo entró en él. Los italianos tienen un dicho, tiene un diablo, un demonio por cada cabello. Es exactamente un momento en el que estalla la ira del discípulo contra Jesús. Generalmente
el término usado es traición, traidor, traicionar, para indicar el acto de Judas. Si fuéramos más fieles al texto griego, deberíamos traducir siempre estos términos con el verbo entregar. Judas es uno que entrega. En latín, el verbo tradere no es un verbo para indicar traicionar. El sonido familiar puede engañarnos, pero es una similitud falsa. En latín, el traidor es proditor, traicionar, prodere. Aquí, por otro lado, se usa la palabra tradere, que es el correspondiente al latín, al griego paradidomi. En español decimos entregar. De este verbo tradere se deriva, por ejemplo, la palabra trade en inglés. No tiene nada que ver con la traición, sino con el comercio, es intercambio de cosas. Por tanto, lo que hace Judas es entregar a Jesús en manos de los enemigos. No era necesaria la traición de Judas. Se dijeron muchas tonterías sobre este papel fatal. Jesús no estaba escondido en un lugar no disponible. Cuando quiso permanecer oculto, se mantuvo oculto. En este momento fue a Jerusalén y está en la ciudad, por lo que está bajo la mirada de todos. Sería posible arrestarlo en cualquier momento, no se defiende y está desarmado, está en público todos los días. Así que no había necesidad de que un traidor descubriera el escondite secreto o para poder encontrar al famoso fugitivo imposible de rastrear. El papel de Judas fue banal. Facilitó el arresto. De todos modos, habría sucedido. Pero el drama radica en el hecho que este hombre no comparte el estilo de Jesús. Se opone a la forma de actuar de Jesús. No es que no le crea, está convencido de que Jesús es el Mesías, pero le molesta que vaya tan despacio, que no se imponga, que no hace el esfuerzo de aceptar su misión. Es por eso que Judas quiere obligar a Jesús a cambiar de estilo y entrega a Jesús en manos del Sanedrín para que Jesús demuestre una revelación completa, para que las autoridades religiosas comprendan y finalmente se establezca este bendito reino mesiánico. A Judas le hubiera gustado que las cosas salieran según sus ideas. Aquí Judas se equivocó. Su grave error es una actitud que se opone a Cristo, que no lo sigue con mansedumbre, quiere obligarlo. Ante la actitud de Jesús que demuestra que conoce su corazón, su actitud, y a pesar de todo lo ama y le entrega ese bocado de amistad, Judas se enoja, se levanta enojado y se va dando un portazo. Detrás del bocado, Satanás entró en él. Después de recibir el bocado, Judas salió. Era de noche. Una de las frases más trágicas de Juan. Una frase que puede parecer banal. Era de noche. Estaba oscuro. El mismo Judas era oscuro. Fue el drama de la lucha de la oscuridad contra la luz. Fue el drama de un hombre que se encuentra en persona con la luz y se deja habitar por la oscuridad. Esa salida
En la noche es el drama de ese discípulo, el discípulo Judas, un discípulo que se ha opuesto al maestro, que no aprende, sino que quiere obligar al maestro a hacer su voluntad. Cuando Judas se fue, Jesús dijo, ya está hecho. Estamos en este momento. La máquina fatal comenzó a funcionar y se pondrá en marcha. En unos momentos llegarán los soldados para llevarme, para arrestarme, y todo saldrá según lo planeado. Ahora es el momento de gloria. Y en este momento donde todo está a punto de suceder, Jesús habla con el corazón en las manos a sus discípulos. Y Juan reúne en 5 capítulos una gran cantidad de enseñanzas de Jesús. Estamos en el corazón de la enseñanza mesiánica de Jesús. Ahí está el mandato, el gran mandamiento del amor. Este es el testamento espiritual de Jesús. Les doy un mandamiento nuevo. Literalmente, en término griego, es entolé, sería mejor traducido como propuesta, porque el amor no es un mandato. Jesús propone, pone la posibilidad de amar frente a los discípulos. La coloca dentro de ellos diciendo, te ofrezco la posibilidad de amar como Dios te ama. Y te voy a preparar un lugar. Repetidamente usa la imagen de ir al Padre para explicar su muerte como una apertura del paso hacia el Padre. La historia pascual de Jesús es pionera. Abrió el camino para llegar a Dios, para poder dar a cada persona la posibilidad de darse cuenta de su propia existencia. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Los discípulos le dicen que no saben. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa otra de esas famosas e importantes fórmulas teológicas con las que Jesús presenta su divinidad. Yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya había dicho, yo soy la puerta, que corresponde más o menos al camino. Tienes que pasar por mí para llegar allí. Yo soy la vida, ya lo había dicho a Marta, frente a la tumba de su hermano. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora agrega la verdad y junta 3 palabras, camino, verdad y vida, para calificar su persona divina. Yo soy el camino, soy el método, soy el modo, el medio para poder llegar a Dios. Yo soy la revelación. Verdad, en lenguaje joánico, significa revelación, es decir, no oculto. Jesús es la manifestación de Dios. Él, en su vida, lo que dijo, lo hizo, mostró a Dios. Él es la vida, es la meta. El objetivo
vivir en plenitud. Jesús es la vida misma, es el camino para llegar a la vida, es la revelación de la vida, es la vida en persona. Tú conoces el camino porque yo soy el camino. Estás llamado a llegar a mí a través de mí. Los discípulos en estos discursos en la cena intervienen expresando todas sus limitaciones, su incapacidad para comprender. Pedro está dispuesto, lo dice con palabras, a seguirlo a cualquier parte. Jesús le dice a Pedro, a donde yo voy no puedes seguirme por ahora, me seguirás más tarde. No puedes seguirme, es muy importante. A donde va Jesús es al Padre. Pedro o cualquier otro, por sus propias fuerzas, no pueden adquirirlo. Pedro lo seguirá más tarde. El anuncio importante en este discurso de la cena es la promesa del Paráclito. El Paráclito, el Espíritu Santo, es un término técnico del lenguaje forense que usó Juan. El Parácleto en griego corresponde a advocatus en latín, es decir, el abogado. Abogado es el defensor. El abogado, el Paráclitus, es el que está llamado a estar cerca por mi bien, para defenderme. Es el consolador. No me deja solo, sino que defiende mi interés. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él es el Paráclito, que el Padre envía en el nombre de Jesús para continuar la obra de Jesús. Algunas acciones fundamentales se atribuyen al Espíritu Santo. El defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo, los guiará a toda la verdad, dará testimonio por mí y le recordará todo lo que yo les he dicho. Contrarresta la oposición del mundo, les anuncia lo que vendrá. Es el testamento en el que Jesús deja su herencia, el Espíritu Santo, la divina persona del Espíritu, quien continuará la acción de los discípulos, continuará la acción de Jesús en la historia de los discípulos, en la historia de la iglesia. Lo importante es permanecer en Jesús. La imagen de la vid y los sarmientos se desarrolla ampliamente para instar a la comunidad cristiana a permanecer unidos a Jesús para dar mucho fruto. El último capítulo, el 17º, que cierra los 5 capítulos de la cena, contiene la espléndida oración sacerdotal de Jesús, en la que Jesús pide a los discípulos perfeccionarse en la unidad, llegar a la plenitud y volverse uno, unidos en la persona de Dios. Así como el Padre está unido a Jesús, sus amigos estarán unidos en esta intimidad divina, llevado a la perfección en la unidad. Esta es la consagración que Jesús hace de sí mismo para que los demás puedan ser consagrados en la verdad. Él es la verdad. En Él se puede alcanzar la consagración, es decir, participación en la vida de Dios, que es la única realidad sagrada. En este punto se alcanza la cima de la enseñanza. Después de la cena, Jesús sale con sus discípulos
y va al encuentro de la gloria, que solemos llamar la pasión.